Imagina que es julio de 1946. Eres un maestro de escuela en Budapest. Has enseñado matemáticas durante 23 años. Comprendes los números mejor que la mayoría de las personas en el país. Has ahorrado diligentemente, convirtiendo cada pengo excedente en bonos del gobierno porque eso es lo que hacen los ciudadanos responsables. El Estado te dijo que eran seguros. Tu sindicato te dijo que eran seguros. Tu banco te dijo que eran seguros. Esta mañana fuiste a comprar harina. Ayer, 1 kilogramo costaba 460 cuatrillones de pengo. Hoy, el tendero no te dirá un precio. Dice que el número cambia antes de que pueda terminar de escribirlo en la pizarra. Dice, vuelve mañana y trae algo que no sea moneda. Eres un profesor de matemáticas. Entiendes los exponentes. Entiendes la duplicación. Sin embargo, nada en tu formación te preparó para que los precios se duplicaran cada 15 horas. Eso no es una estimación. Esa es la tasa calculada documentada por el Banco Central de Hungría durante la peor hiperinflación de la historia humana registrada. 15 horas. Una taza de café que podías permitirte en el desayuno estaba fuera de tu alcance para la medianoche. A 3 calles, una viuda vive encima de una carnicería. Nunca fue a la universidad. No puede definir la inflación. No sabe qué es un bono del gobierno. Pero cuando su esposo murió en 1943, le dejó 2 cosas: el apartamento del que es dueña absoluta y una pequeña bolsa de cuero que contenía 11 monedas de oro que habían estado en su familia desde la era de los Habsburgo. No eligió estos activos estratégicamente. Los heredó por accidente. Para agosto de 1946, cuando la moneda de Hungría fue reemplazada por un nuevo florín respaldado por reservas limitadas, esa viuda pudo comprar el edificio de apartamentos completo del maestro de escuela, todo su edificio, con una fracción de su oro. Su propiedad inmobiliaria no solo había mantenido su valor a través del colapso, sino que se había apreciado en términos de cualquier medida estable, porque muchas otras formas de riqueza habían sido aniquiladas a su alrededor. Su oro había hecho algo aún más dramático. Se había convertido en uno de los únicos medios de intercambio funcionales en un país donde la moneda oficial había dejado de significar absolutamente nada. El maestro lo perdió todo. La viuda multiplicó su posición varias veces. Respiraron el mismo aire, caminaron por las mismas calles y vivieron bajo el mismo gobierno. La diferencia no fue la inteligencia, ni la previsión, ni la conexión política. La diferencia fue la forma en que se mantuvo su riqueza el día en que el sistema se fracturó. Esta no es una historia sobre suerte. Este es un proceso mecánico documentado que opera con la regularidad de la gravedad. Y cuando un sistema monetario se rompe, la riqueza no se evapora. Migra. Se mueve de una categoría de tenencia a otra con tal consistencia que puedes trazar el destino antes de que comience el viaje, simplemente estudiando cada instancia previa en la que ocurrió. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Existe un malentendido generalizado sobre lo que sucede durante un colapso económico. La gente cree que el colapso destruye la riqueza, que es un incendio que quema todo, dejando a todos igualmente empobrecidos en un sufrimiento compartido. Esto es falso. Un colapso no es un incendio. Un colapso es un río que cambia de curso. El agua no desaparece. Fluye a través de diferentes canales, irrigando diferentes campos y ahogando lo que antes era tierra seca. Una moneda no es riqueza. Una moneda es una unidad de medida aplicada a la riqueza. Cuando un gobierno expande la cantidad de moneda más allá de lo que la capacidad productiva de la economía puede soportar, la unidad de medida se encoge. Los precios se ajustan al alza, pero no lo hacen de manera uniforme. Algunos bienes se revalorizan en cuestión de horas. Otros tardan semanas. Contratos, obligaciones de pensiones, cupones de bonos y acuerdos salariales permanecen bloqueados en sus antiguos valores nominales durante periodos prolongados. Durante este retraso de ajuste, se produce una transferencia. La riqueza fluye de aquellos que reciben pagos fijados en la unidad
que se deprecia a aquellos que controlan activos cuyos valores se ajustan al alza con o antes de la depreciación. La transferencia no se anuncia, ningún funcionario la declara, ninguna legislación la autoriza. Simplemente ocurre automáticamente como una consecuencia aritmética del fallo de la unidad de medida. Y los activos que reciben esta riqueza transferida no son aleatorios. Son los mismos cada vez en cada instancia documentada en la era monetaria moderna. 5 categorías, 5 reservorios hacia los cuales el río siempre fluye cuando el viejo cauce se rompe. Comprender la estructura es la diferencia entre estar en la orilla observando el agua y ser arrastrado por ella. El primer reservorio es la tierra productiva. No terrenos especulativos comprados para desarrollo futuro, ni solares vacíos esperando aprobación de zonificación. Tierra productiva, suelo que cultiva cosechas, pastos que alimentan animales, bosques que producen madera, tierra que produce algo tangible, algo calórico, algo que un cuerpo humano requiere independientemente de lo que cualquier gobierno esté haciendo con su balance. La razón por la tierra productiva absorbe riqueza durante una ruptura monetaria está arraigada en algo más antiguo que las finanzas, la biología. La gente come todos los días. Comen cuando la economía está en auge. Comen cuando la economía se está colapsando. Comen cuando la moneda es estable. Y comen cuando la moneda no tiene valor. La demanda de producción de alimentos es esencialmente innegociable. Esto le da a la tierra productiva una propiedad que ningún instrumento financiero posee. Su producción tiene un valor mínimo determinado por la fisiología humana en lugar de por la política monetaria. Durante la desintegración de la República de Weimar, entre 1921 y 1923, la Alemania rural experimentó algo que habría parecido imposible solo 2 años antes. Los agricultores se convirtieron en los actores económicos más poderosos del país. No industriales, no banqueros, sino agricultores, porque controlaban la única producción que todas las demás personas en la economía necesitaban y no podían sustituir. Los trabajadores de fábricas urbanas que habían sido significativamente más ricos que los agricultores rurales antes de la inflación, se encontraron viajando al campo ofreciendo reliquias familiares, joyas, pianos y muebles a cambio de patatas, mantequilla y huevos. El precio nominal de las tierras agrícolas en Marcos se convirtió en un absurdo, ascendiendo a cifras incomprensibles. Pero el valor real medido en lo que la tierra podía producir y lo que esa producción podía obtener, no solo se mantuvo, se expandió. Los agricultores que entraron en la crisis poseyendo tierras y ganado, salieron de ella con no solo sus activos originales, sino también las posesiones acumuladas de una clase media urbana, que había sido despojada por la destrucción de la moneda. Esto no es una anomalía alemana. En Zimbabue, entre 2006 y 2009, la tierra agrícola funcional se convirtió en el activo más escaso y codiciado de la economía. Aquellos que la controlaban podían dictar las condiciones. Aquellos que no, dependían de una cadena de suministro que colapsaba junto con el dólar zimbabuense. En Argentina, las grandes estancias de las pampas han cumplido esta función a lo largo de un siglo de repetidas crisis monetarias. El peso ha sido redenominado, reemplazado, devaluado y destruido múltiples veces. A través de cada ciclo, los ranchos que producen carne y grano mantienen su valor real, porque la demanda global de la producción agrícola argentina existe independientemente de lo que el gobierno argentino haga con su moneda. La hierba crece, el ganado come, el grano se cosecha, el mundo lo compra en dólares. El colapso del peso es, desde la perspectiva de la tierra productiva, casi irrelevante. El mecanismo es siempre idéntico. La tierra productiva genera una producción que debe ser consumida. Esa producción se revaloriza instantáneamente en la nueva realidad monetaria. La tierra misma no puede ser impresa, devaluada o legislada para que deje de existir. Cuando cada reclamo financiero en el sistema está siendo devaluado simultáneamente, la tierra que alimenta a la gente
se convierte en el punto fijo alrededor del cual todo lo demás se recalibra. El segundo reservorio son los metales monetarios, oro y plata, no como adornos, no como joyas, sino como la moneda alternativa por defecto a la que toda civilización en la historia registrada ha recurrido cuando su dinero oficial falló. Esto no es ideología. Esto es efecto de red. El mismo efecto de red que hace valioso un sistema telefónico, porque todos los demás tienen un teléfono. El oro funciona como dinero durante una crisis, porque ha funcionado como dinero durante cada crisis anterior. Y esa historia crea un ciclo de aceptación que se autorrefuerza. Cuando ofreces oro a un comerciante cuya moneda acaba de morir, no necesitas explicar qué es el oro. No necesitas argumentar su valor. 3000 años de historia monetaria ya han argumentado por ti. La Revolución Francesa ofrece una de las demostraciones más claras. En 1789, el gobierno revolucionario introdujo el asignado, una moneda de papel inicialmente respaldada por tierras eclesiásticas confiscadas. El respaldo le dio credibilidad, pero a medida que crecían los gastos, se imprimieron más asignados. Luego más. Luego muchísimo más. Para 1795, el asignado había perdido más del 99% de su valor original. Una moneda que alguna vez estuvo respaldada por algo real, pasó a estar respaldada solo por la necesidad desesperada del gobierno de seguir imprimiendo. Aquellos que convirtieron asignados en oro tempranamente, preservaron su riqueza durante un periodo de 6 años que destruyó los ahorros de prácticamente todos los ciudadanos que confiaron en el papel. El oro no generó rendimiento, no pagó intereses, simplemente se mantuvo allí manteniendo el poder adquisitivo mientras todo lo medido en asignados perdía el suyo. Para cuando el asignado fue abandonado en 1796, los poseedores de oro podían comprar activos a fracciones de sus valores prerrevolucionarios, tierras, negocios, edificios, de vendedores desesperados cuya riqueza había sido denominada en la forma incorrecta. Durante la crisis estanflacionaria de la década de 1970 en Estados Unidos, el oro pasó de $35 por onza a $850, un aumento de 24 veces en una década. No porque el oro se volviera más útil industrialmente, sino porque el dólar estaba siendo sistemáticamente devaluado a través del gasto deficitario, la creación de dinero y las tasas de interés reales negativas. El oro midió la devaluación de la misma manera que un termómetro mide la fiebre. No causó la fiebre, la reportó. En la Rusia postsoviética, las tenencias de oro y dólares se convirtieron en la línea divisoria entre la supervivencia y la indigencia. El colapso del rublo a principios de los años 90 aniquiló los ahorros de toda una generación de trabajadores de la era soviética. Aquellos que habían adquirido oro, a menudo a través de canales informales porque la propiedad privada había estado restringida bajo la ley soviética, se encontraron con una de las únicas formas de riqueza, que se tradujo en la nueva realidad económica. El mecanismo opera bajo un principio simple. La oferta de oro no puede ser expandida por decisión política. Crece aproximadamente un 1,5% al año, limitada por la física de la extracción. Cuando la oferta de una moneda crece un 20, 50 o 100% al año, la proporción se inclina violentamente a favor del oro. Más unidades monetarias persiguiendo la misma cantidad de metal producen un precio más alto por unidad de metal. Las matemáticas no requieren confianza, solo requieren aritmética. El tercer reservorio son las empresas operativas que poseen poder de fijación de precios. Esta distinción es esencial y la mayoría de los análisis la omiten por completo. No todas las empresas sobreviven a un colapso monetario. Muchas son destruidas. Las empresas con márgenes estrechos, grandes deudas denominadas en moneda extranjera o dependencia de insumos importados a menudo fracasan. Los consumidores pueden posponer las compras. Estas colapsan junto con la moneda. Son víctimas de la transferencia, no beneficiarios. Pero una categoría específica hace algo diferente.
Las empresas que producen bienes o servicios que la gente no puede dejar de comprar, enfrentando una competencia limitada, pueden aumentar los precios continuamente para igualar o superar la tasa de depreciación de la moneda. Cuando hacen esto, mantienen márgenes de beneficio reales. Sus ingresos en términos de poder adquisitivo se mantienen estables o incluso crecen, mientras que los salarios de sus trabajadores, renegociados con menos frecuencia, se quedan atrás. El negocio captura la diferencia entre los precios de salida que se ajustan instantáneamente y los costos de entrada que se ajustan lentamente. En Argentina, durante la inflación crónica de los años 80, las empresas que controlaban la distribución de alimentos, la producción de energía y los bienes de consumo esenciales se convirtieron en supervivientes dominantes. Subían los precios diariamente, a veces cada hora. El mecanismo era brutal en su simplicidad. Si produces algo que la gente debe comprar hoy, puedes fijar el precio de mañana. Si trabajas por un salario que se ajusta trimestralmente, absorbes la diferencia. El poder adquisitivo del dueño del negocio permanece intacto, el del empleado colapsa. En Turquía, durante el periodo de alta inflación de los años 90 y principios de los 2000, los conglomerados con operaciones diversificadas en sectores esenciales consolidaron sus posiciones. Los competidores más pequeños fracasaron. Las empresas que no pudieron ajustar los precios lo suficientemente rápido se declararon en bancarrota. Los supervivientes se expandieron, adquiriendo activos, cuotas de mercado y bases de clientes de competidores fallidos a precios de ganga. La inflación no solo preservó a estas empresas, las hizo más grandes, más dominantes y más rentables en términos reales de lo que habían sido antes de la crisis. En la Alemania de Weimar, Hugo Stinnes se convirtió en el ejemplo más destacado. Stinnes poseía empresas industriales, minas, compañías navieras y periódicos. Sus negocios producían bienes esenciales. Se endeudó fuertemente en marcos, usó el dinero prestado para adquirir activos reales y luego pagó los préstamos con moneda devaluada. La inflación no lo dañó, fue su acelerador. En el apogeo de la crisis, Stinnes controlaba un imperio industrial imposible de construir bajo condiciones monetarias estables. No era un genio, era un empresario con poder de fijación de precios, operando en un entorno donde el poder de fijación de precios era lo único que importaba. El mecanismo es estructural. Las empresas con demanda inelástica pueden trasladar la depreciación de la moneda a los clientes. Aquellas sin esa capacidad no pueden. Las primeras sobreviven, las últimas son absorbidas. Después de cada episodio inflacionario, la concentración del mercado aumenta porque los supervivientes se han comido a las víctimas. Esto es observable, medible y consistente en cada caso documentado. El cuarto reservorio son las reclamaciones denominadas en moneda extranjera, específicamente la moneda de reserva global dominante. La lógica es simple, pero sus consecuencias son severas. Cuando la moneda de un país se está colapsando, los activos denominados en una moneda extranjera más fuerte se aprecian en términos locales, exactamente a la tasa a la que cae la moneda local. Si la moneda local pierde la mitad de su valor, las reclamaciones denominadas en dólares se duplican en poder adquisitivo local. Si pierde el 90%, esas reclamaciones se multiplican por 10. Durante la crisis financiera asiática de 1997, este mecanismo operó en toda una región simultáneamente. El baht tailandés, la rupia indonesia, el won coreano y el ringgit malayo colapsaron. En cada caso, aquellos que poseían activos denominados en dólares vieron cómo su poder adquisitivo local se multiplicaba drásticamente. Un empresario indonesio que había trasladado ahorros a cuentas en dólares antes de la crisis, pudo, a principios de 1998, comprar propiedades inmobiliarias en Yakarta con descuentos del 80% de su valor anterior en dólares. No porque los edificios valieran menos, sino porque la moneda en la que se cotizaban los precios locales se había desintegrado. La crisis de la deuda latinoamericana de los años 80 proporcionó una ilustración aún más dramática.
México, Brasil, Argentina y varias otras naciones habían pedido prestado fuertemente en dólares durante los años 70. Cuando la Reserva Federal subió bruscamente las tasas bajo Volcker, el costo de pagar esas deudas en dólares aumentó justo cuando las monedas locales colapsaban. Los acreedores extranjeros con reclamaciones en dólares se encontraron en posiciones de apalancamiento extraordinarias. Pudieron exigir reformas estructurales, privatización de activos estatales y términos de inversión favorables como condiciones para la reestructuración de la deuda. La transferencia de riqueza no fue solo financiera, fue institucional, reconfigurando la arquitectura económica de naciones enteras. En Venezuela, a partir de 2014, cualquiera que poseyera dólares experimentó un crecimiento del poder adquisitivo que desafía toda descripción. El bolívar pasó de aproximadamente 6 por dólar en 2013 a millones por dólar en 2018. Una familia venezolana que había convertido incluso modestos ahorros en dólares pudo mantenerse durante años con dinero que en términos de bolívares representaba una fortuna. Aquellos sin dólares se vieron obligados al trueque, intercambiando bienes domésticos y mano de obra por necesidades. La restricción que esto revela es incómoda para los ciudadanos de países vulnerables. La estrategia de preservación a corto plazo más efectiva es mantener la moneda de otra nación. Su seguridad está denominada en la soberanía de otra persona. Eso no es independencia. Eso es el equivalente financiero de vivir en casa ajena. Estás seguro solo mientras el propietario sea estable. El quinto reservorio es la propiedad inmueble en ubicaciones donde la demanda se mantiene estructuralmente. Esto es distinto de la tierra agrícola productiva. Los bienes inmuebles urbanos no producen alimentos. Su valor se deriva de la escasez de ubicación, la imposibilidad de crear más de un lugar específico, una intersección específica, una zona costera específica o un distrito comercial específico. La física limita la oferta de ubicaciones de la misma manera que las imprentas no limitan nada sobre el papel moneda. En la Alemania de Weimar, los propietarios de apartamentos en Berlín experimentaron una trayectoria que ilustra el mecanismo completo. Durante la hiperinflación, los alquileres pagados en marcos se volvieron inútiles casi de inmediato. Los controles de alquiler impuestos por un gobierno aterrorizado por el malestar social impidieron a los propietarios ajustar. A corto plazo, los propietarios de inmuebles parecían estar perdiendo edificios que no generaban ingresos reales. Pero aquí es donde el mecanismo se completa. Cuando la moneda se estabilizó a finales de 1923 y se introdujo el Rentenmark, esos edificios seguían existiendo. No habían sido impresos. No se habían esfumado por la inflación. Permanecieron sobre sus cimientos en sus ubicaciones, revalorizados en la nueva moneda a niveles que reflejaban el costo de reemplazo y la escasez de ubicación. Los alquileres atrasados de los inquilinos se perdieron. Las ganancias en papel de los especuladores fueron borradas. Pero los edificios físicos, propiedad de aquellos con título claro, resurgieron como algunos de los activos más valiosos en el nuevo régimen monetario. Los propietarios que mantuvieron la calma emergieron con activos no solo intactos, sino relativamente más valiosos, porque la crisis había destruido tantas otras formas de riqueza, que la participación de los bienes raíces en la riqueza total superviviente había aumentado. En Moscú, después del colapso soviético, la propiedad de apartamentos creó una estratificación instantánea. Aquellos en apartamentos céntricos privatizados bajo las reformas de Yeltsin adquirieron activos valorados en cientos de miles de dólares en una década. Aquellos en áreas periféricas o quienes vendieron vales de privatización por efectivo inmediato recibieron una fracción del valor a largo plazo. Misma ciudad, misma reforma, resultados muy diferentes basados enteramente en la ubicación. En cada hiperinflación documentada, los bienes inmuebles urbanos en ciudades funcionales siguen la misma trayectoria: distorsión nominal a corto plazo, declive real a medio plazo a medida que la actividad económica se contrae, y recuperación real a largo plazo y a menudo apreciación a medida que la escasez fundamental
se reafirma frente a las alternativas financieras destruidas. La restricción clave es la deuda. Los propietarios con título claro sobrevivieron. Aquellos apalancados con hipotecas en moneda extranjera a menudo fueron destruidos porque el mecanismo que hace que las reclamaciones en moneda extranjera sean poderosas para los tenedores las hace letales para los deudores. La hipoteca se duplica en términos locales mientras los ingresos de la propiedad colapsan. La distinción entre bienes raíces libres de cargas y apalancados es la diferencia entre capturar riqueza y ahogarse en ella. También, hay una sexta categoría digna de mención, aunque es más difícil de cuantificar. El capital humano especializado, habilidades y conocimientos que exigen una compensación en términos reales, porque los servicios no pueden posponerse ni sustituirse. En Hungría, durante 1946, los empleados del gobierno con salarios fijos experimentaron una aniquilación financiera completa. El salario en pengo de un funcionario se volvió insignificante, pero un cirujano en la misma ciudad podía exigir el pago en alimentos, bienes, oro o moneda extranjera porque un paciente con apendicitis no puede posponer la cirugía hasta que la moneda se estabilice. La habilidad del cirujano era el activo. Se revalorizó al instante. El salario del funcionario fue la víctima. En el colapso de Venezuela, los mecánicos que podían reparar la envejecida flota de vehículos exigían el pago en dólares o bienes. Electricistas, fontaneros, cualquiera cuyas habilidades abordaran necesidades físicas inmediatas, operaba en una economía paralela donde la compensación seguía el valor real. Profesores universitarios y administradores gubernamentales, cuyos roles existían dentro de la economía formal denominada en moneda, vieron sus niveles de vida colapsar. La implicación se extiende más allá de los períodos de crisis. El tipo de habilidad importa menos que la flexibilidad de revalorización que conlleva. Un profesional altamente educado que gana un salario gubernamental en una moneda frágil es más vulnerable que un artesano que puede cobrar por trabajo en cualquier medio de intercambio que sea funcional. La jerarquía de las credenciales formales se invierte. Lo que importa no es el título, sino el poder de fijación de precios. Ahora retrocede y mira el panorama completo. 5 reservorios con un sexto construido sobre capital humano en lugar de activos poseídos. Tierra productiva, metales monetarios. Negocios esenciales con poder de fijación de precios. Reclamaciones en moneda extranjera. Bienes raíces estratégicos mantenidos sin deuda. Y habilidades especializadas con demanda inelástica. Cada una de estas categorías comparte una única característica estructural. Existen fuera de la unidad de medida que está fallando. No dependen de que la moneda mantenga su valor. No dependen de que el gobierno cumpla sus compromisos. No dependen de que el sistema bancario funcione. Simplemente son lo que son, produciendo lo que producen, ocupando el espacio que ocupan, independientemente de los números que se impriman en los trozos de papel que circulan por la economía. En el lado opuesto, los activos destruidos comparten su propia característica común. Son promesas. Un depósito bancario es una promesa del banco de devolver tu poder adquisitivo. Una pensión es una promesa de pagar ingresos reales específicos en el futuro. Un bono es una promesa de devolver el principal con intereses. Un salario es una promesa de compensarte a una tasa que refleje los costos actuales. Cada una de estas promesas está denominada en la moneda. Cada una es tan fiable como estable sea la moneda. Cuando la moneda falla, las promesas no se rompen técnicamente. Se cumplen en términos nominales. Tu cheque de pensión llega. Tu saldo bancario está intacto. Tu bono paga su cupón. Pero el poder adquisitivo dentro de esas cifras nominales se ha drenado silenciosamente a través de un mecanismo que no requiere anuncio, impago, declaración de bancarrota ni acto de robo manifiesto. Este es el aspecto más cruel de la transferencia. Se disfraza de normalidad. Las instituciones siguen funcionando. El papeleo está en orden. El fondo de pensiones envía su extracto mensual. Todo parece funcionar. Y, sin embargo, el jubilado descubre que el número,
que parece correcto en el papel, ahora compra una fracción de lo que compraba hace un año, hace 6 meses o el mes pasado. El cartero de la Alemania de Weimar recibió cada pfennig que se le debía, cada pago realizado a tiempo, en su totalidad. Se le pagó precisamente lo que se le prometió, y fue destruido por ello porque la promesa estaba denominada en una unidad que ya no significaba nada. ¿Quién paga el coste de esta transferencia? El registro histórico es inequívoco. La clase media paga cada vez. Los ricos poseen activos diversificados por naturaleza, tierras, metales, negocios, moneda extranjera, bienes inmuebles en diferentes jurisdicciones. La diversificación es una consecuencia natural de tener suficiente riqueza para distribuir. Los pobres, paradójicamente, sufren menos daños en términos relativos. No tenían ahorros que perder, no tenían bonos que llegaran a cero. Su condición ya era precaria, y aunque empeora, el declive relativo es menor porque tenían menos que perder. La clase media ocupa la máxima vulnerabilidad. Ahorraron. Siguieron las reglas. Confiaron en las instituciones. Depositaron dinero en bancos. Compraron bonos del gobierno. Contribuyeron a sistemas de pensiones y construyeron seguridad financiera sobre instrumentos denominados enteramente en la moneda. Se encuentran en mayor número con la mayor concentración de exposición directamente en el camino de la transferencia. Los datos confirman esto en cada episodio. Después de Weimar, la clase media alemana quedó devastada. Después de la crisis latinoamericana de los años 80, los ahorros de la clase media fueron aniquilados en múltiples países. Después de la crisis asiática, los ahorros domésticos en moneda local fueron destruidos mientras el capital extranjero regresaba para comprar activos con descuentos. El patrón produce una firma estadística específica. La riqueza mediana cae. La riqueza media se ve menos afectada o se recupera más rápido. Y la brecha se amplía. Esta firma aparece después de cada gran alteración monetaria en el último siglo. Es la huella dactilar estadística de la transferencia en acción. El sistema financiero global actualmente soporta un volumen de promesas denominadas en monedas que excede la capacidad productiva de la economía global para honrar en términos reales. La deuda pública global supera los 100 billones de dólares. Las obligaciones de prestaciones no financiadas solo en Estados Unidos, incluyendo la Seguridad Social y Medicare, se estiman en más de 170 billones de dólares en valor presente. La deuda corporativa, la deuda de los hogares y las obligaciones del sector financiero añaden más capas. Estas promesas pueden ser cumplidas de una de 3 maneras. La primera es un crecimiento económico real suficiente para generar los ingresos necesarios para atender todas las obligaciones a su valor real actual. Esto requeriría tasas de crecimiento sostenidas muy por encima de las normas históricas para las economías desarrolladas. La aritmética no apoya esta opción. La segunda es el impago explícito. Los gobiernos anuncian que no pueden pagar. Los bonos sufren pérdidas. Las pensiones se recortan. Esto es honesto, transparente y políticamente imposible. Ningún gobierno democrático ha impuesto voluntariamente pérdidas de esta magnitud a los votantes. La tercera es el impago implícito a través de la devaluación de la moneda. Imprimir más dinero. Cumplir cada promesa nominalmente mientras se permite que el valor real se erosione a través de la inflación. La pensión se paga. El bono vence. Pero el poder adquisitivo dentro de cada pago ha sido silenciosamente reducido. Esta tercera opción ha sido elegida implícita o explícitamente en cada caso histórico, donde las 2 primeras resultaron insuficientes. Se elige porque es la única opción que permite a los gobiernos afirmar que se cumplieron las obligaciones mientras que en realidad las reducen. Este es un análisis histórico y educativo. No es un consejo financiero o de inversión. La historia no se mueve según un cronograma. Un sistema puede persistir en un desequilibrio insostenible mucho más tiempo de lo que la lógica sugiere, sostenido por la inercia de la confianza en ausencia de un evento desencadenante. Pero considera lo que el patrón nos dice sobre la naturaleza de la riqueza misma.
Las cosas que sobreviven no son astutas, no son sofisticadas, no son productos de ingeniería financiera o modelado cuantitativo. Son antiguas: tierra, metal, producción esencial, ubicación, habilidad útil, la capacidad de generar algo que un cuerpo humano necesita independientemente de lo que cualquier institución esté haciendo. Las cosas destruidas son igualmente consistentes. Son promesas, reclamaciones futuras, papel denominado en una unidad controlada por una institución con un incentivo para devaluarla. Son sofisticadas, modernas y precisamente documentadas, y fallan cada vez que la unidad en la que están denominadas falla. El maestro de escuela en Budapest entendía matemáticas, entendía números, ecuaciones y demostraciones. Pero los números en sus certificados de bonos no significaban nada cuando la unidad detrás de esos números se disolvió. La viuda a 3 calles no entendía nada de eso. Simplemente poseía cosas que no requerían una moneda funcional para tener valor. Misma ciudad, mismo colapso, misma transferencia. 2 resultados diferentes separados enteramente por la forma de posesión. La pregunta no es si este mecanismo se activará de nuevo. Las condiciones que lo activan están presentes en más países a mayor escala y con un arraigo estructural más profundo que en cualquier punto anterior de la historia documentada. La pregunta es si las personas que se verán afectadas entienden, antes de que se active, de qué lado de la transferencia se encuentran. Porque para cuando la transferencia es visible, ya es demasiado tarde para cambiar de posición. El río ya ha cambiado de curso, el viejo cauce está seco, y el nuevo cauce fluye a través de un terreno que fue elegido no por la decisión de nadie, sino por la física inmutable de lo que tiene valor y lo que no. Cuando la vara de medir se rompe, el patrón ya está en movimiento. Siempre ha estado en movimiento. Si este análisis de la historia y la migración de la riqueza ha cambiado la forma en que ves los activos en tu propia vida, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Nos dedicamos a desenterrar las verdades históricas que el sistema ha intentado enterrar. Protege tu futuro comprendiendo el pasado. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.